¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la cita con la cultura y el entretenimiento a través de su programa Reflejos, compartiendo siempre lo mejor del color de nuestra tierra. A través de este programa estamos viajando a distintos lugares del noroeste de México para que ustedes conozcan particularmente los ecosistemas, algunos valores de los recursos naturales, también la trascendencia histórica de los pueblos y algunas características de las actividades productivas en las que se desempeñan los habitantes de la zona noroeste de México. La razón de estar ahora en el Polo Norte, particularmente en esta influencia de los glaciares y en la desembocadura del río Cooper, es porque vamos a presentarle, entre otros temas, la valiosa oportunidad de que ustedes conozcan uno de los sitios más trascendentes para la alimentación de las aves playeras, que durante el invierno están viajando a la región centro-norte del estado de Sinaloa, particularmente al municipio de Angostura. Y esto vale la pena considerarlo porque hace posible y necesaria la implementación de trabajos de protección de los recursos naturales. Conozcan ustedes algunos de estos interesantes temas. Hoy les presentamos las ruinas de Ixtlán del Río en Nayarit, el conjunto piramidal de influencia nativa más conservado en el noroeste de México. Conocerán la reserva del río Cuchujaqui en Sonora, la porción de selva espinosa más norteña de América. Y los llevaremos hasta el Polo Norte para que conozcan la interrelación que existe entre el Golfo de Alaska y los pantanos de Angostura en Sinaloa, unidos por los Chorlitos. Qué bueno que siguen con nosotros, porque ahora vamos a llevarlos al sur de Sonora para que ustedes conozcan la reserva de flora y fauna Sierra de Álamos, río Cuchujaqui, que protege más de 92,000 hectáreas, y aquí van a conocer este importante afluente de aguas transparentes a donde concurren cientos de turistas locales e internacionales. Es un ecosistema que vale la pena conocer. La iniciativa de establecer zonas de reserva ecológica está ayudando en distintas entidades de la República a reconocer los ecosistemas y voltear a la naturaleza para valorar la importancia que ésta tiene en la calidad de vida de las personas. En el estado de Sonora, la protección institucional que se dio a 92,899 hectáreas de tierra conformaron el área de protección de flora y fauna Sierra de Álamos, río Cuchujaqui, que constituye el más norteño ecosistema de selva baja caducifolia en el continente americano. La Sierra de Álamos es para el estado de Sonora uno de los sitios más importantes para la conservación, por ser una pequeña muestra geográfica al sur de la entidad que agrupa a cientos de especies de vegetales y animales de importancia ecológica. Se distingue por ser una zona subtropical con mayor humedad y precipitación en el estado, lo que le permite mantener una vegetación variada compuesta de selva baja caducifolia en llanuras y lomeríos y bosque de encinos y pinos en las montañas, contrastando con el ecosistema de desierto que más abunda en Sonora. Uno de los afluentes más visitados en la región y que ahora está cobrando importancia para el campismo y actividades de ecoturismo es el río Cuchujaqui, cuyo cauce se convierte en la zona riparia más significativa, al incluir en la ribera vegetación de sabinos, álamos, sauces, grandes higueras, plantas arbustivas y bejucos. La valoración de la Sierra de Álamos como el sitio más norteño del continente americano con clima subtropical llevó a un grupo de investigadores e instituciones a decretar la zona a partir del año de 1996 como área de protección de flora y fauna. En este rincón de la geografía del estado de Sonora se han registrado 1,100 especies de plantas superiores, lo que representa el 67% de las familias reconocidas para México. Pero lo que más atrae a los paseantes es la abundancia de aves. Se han contabilizado en la reserva 351 especies de estos vertebrados,
entre los que sobresalen por su colorido y carisma las urracas, los trogones o coas, los pájaros pavitos y los cuclillos. La ecóloga Elvira Rogero Díaz, directora del área de protección de flora y fauna Sierra de Álamos Río Cuchujaqui, precisa la importancia de este ecosistema y el valor biológico de la cuenca del río Cuchujaqui. Y el inicio de la cuenca tiene una alta diversidad biológica. Ahí se han descubierto especies que no estaban registradas ni conocidas las familias siquiera para Sonora, y nuevos registros para el mundo también. Tenemos muchas especies que son endémicas locales, son muy raras, ¿no?, en las colectas científicas. Aquí también hay una gran diversidad de reptiles, ¿no? Y de hecho, muchos de los estudios que se han realizado para esta región sacan interesantes datos en cuanto a reptiles, anfibios, ¿no?, de su relación con la selva baja, que es uno de los ecosistemas más dañados ahorita en nuestro país. Y a nivel América Latina, pues desde aquí, desde esta parte de Álamos hasta Panamá, pues ya queda casi el 10% de lo que quedaba antes de la llegada de los españoles. Entonces es uno de los ecosistemas que se está protegiendo a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Semarnat, y a través de la dirección de esta área, ¿no? Esta reserva sujeta de protección por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha implementado 7 proyectos prioritarios de conservación, entre los que destacan la restauración de los bosques, actividades económicas alternativas y cosecha de aguas. Los habitantes que quedaron dentro de la reserva han logrado asimilar los proyectos y compenetrarse en el cuidado de los recursos, según comenta María Concepción Nieblas de Acosta, ganadera de Álamos, Sonora. Porque nosotros estamos como ganaderos pues explotando los terrenos, ¿no? Si no nos importaba el que estábamos terminando con lo que teníamos, ¿no? Nuestras plantas, con la erosión de la tierra, del suelo, ¿no? Y pues ya con esto hemos aprendido a todas cosas que nos están dando resultados ya ahorita, ¿no? En muchas pequeñas propiedades donde se ha hecho ya algunos trabajos dentro de los programas que se están desarrollando, pues ya estamos viendo los resultados positivos. El río Cuchujaqui, que nace en el sur del estado de Sonora para entregar sus aguas a la presa de almacenamiento Josefa Ortiz de Domínguez en el estado de Sinaloa, es, junto a la ciudad de Álamos, uno de los balnearios naturales preferidos, pues presenta interesantes parajes, hasta donde acuden a recrearse los habitantes de la ciudad de Navojoa, distante unos 57 kilómetros al suroeste, y de otros pueblos aledaños. Por su cauce escurren aguas transparentes, que con su frescor sosiegan el calor veraniego. Los árboles de sabinos, con abrasivas raíces, tienen bonitos parajes, como el Mentidero, que se vuelven románticos sitios donde se refugian las familias. En la lengua ópata, Cuchujaqui significa pez en el agua. Su nombre tiene sentido, ya que en ese afluente se han reportado 14 especies de peces. La cuenca recibe las aguas de la lluvia mayormente en los meses de julio, agosto y septiembre. Su cauce atraviesa algunos sitios bordeados de admirables paredones rocosos, como el paraje del Tanque, a donde acuden los turistas y camperos nacionales y del extranjero. Es el ambiente donde se refugia la garza tigre, de muy escasa distribución en México. Es el corredor donde reina el martín pescador y otras aves de hábitos lacustres. En el sur del estado de Sonora, el área de protección de flora y fauna Sierra de Álamos Río Cuchujaqui es el último bastión del continente americano de influencia subtropical. Se distingue por ser en Sonora el sitio con mayor cantidad de especies vegetales y más grande diversidad de aves. Un lugar simbólico para el turismo ecológico, el campismo y la recreación. Junto a la ciudad de Álamos, un lugar para ir al encuentro con la naturaleza.
Lo que ustedes verán a continuación es un significativo lugar al sur del estado de Nayarit. Se trata de la zona arqueológica Los Toriles en Ixtlán del Río, Nayarit, y es muy significativa porque se trata de una de las edificaciones más antiguas en el noroeste de México, que representa la cultura, la influencia de la cultura aztatlán y por supuesto la influencia de las tumbas de Tiro, una referencia que solamente se tiene en esta parte del continente. La ciudad de Ixtlán del Río, ubicada al sur del estado de Nayarit, ha sido estratégica desde su fundación en el año de 1697, fungiendo como un pueblo proveedor de piloncillo, mulas, carne y otros servicios comerciales a los demás pueblos establecidos entre Guadalajara y Tepic, pero ahora es conocida en el ámbito internacional por ser sede de uno de los centros piramidales precolombinos más norteño del continente americano, que recibe a miles de turistas al mes. Lo que hoy es la ciudad de Ixtlán, formada de un antiguo caserío con fachadas de influencia colonial sobreencimado en medio de reducidas calles, fue visitado en el año de 1535 por Hernán Cortés, siendo ya asentamiento de familias españolas, pero fue reconocido como pueblo de manera oficial el 17 de enero de 1697. Su establecimiento se debió al descubrir yacimientos de oro en la zona, pero no prosperó la minería por falta de mano de obra. Sin embargo, el pueblo creció gracias a la actividad minera desarrollada entre los pueblos aledaños, fungiendo Ixtlán como proveedor de insumos. El estar ubicado junto al Plan de Barrancas, antes llamada Mochitiltic, convirtió a Ixtlán en el paso obligado de todos los viajeros de la costa entre el norte y el centro del país, con una rica producción de caña de azúcar y el florecimiento del comercio, lo que le dio la categoría de Alcaldía Mayor de Aguacatlán en 1621, Jurisdicción de Aguacatlán en 1793, fue en otro tiempo sede del Consulado de Guadalajara y Partido de Aguacatlán en 1803, hoy cabecera del municipio de Ixtlán, Nayarit. Lo que ahora le da un sentido de autenticidad y reconocimiento internacional al poblado de Ixtlán es la presencia de las ruinas arqueológicas piramidales de origen precolombino, descubiertas a mediados del siglo pasado al sur del poblado, y que ahora convoca a miles de turistas al mes por tratarse de uno de los centros ceremoniales construidos a base de rocas más conservados al norte del continente americano. La zona arqueológica de Ixtlán, llamada Pirámide de los Toriles, por ubicarse junto al antiguo rancho ganadero de los Toriles, presenta 15 construcciones o edificios revelados, sobre una superficie de 6 a 8 hectáreas de tierra. Los primeros esfuerzos de investigación para desenterrar este centro se dieron a partir de 1946 y reciben del Instituto Nacional de Antropología e Historia una importante restauración que lo convierte en un centro cultural y de turismo muy significativo del estado de Nayarit. Ixtlán significa lugar de obsidiana o lugar donde abunda la obsidiana. En tiempos precolombinos fue el paso obligado de tribus nahuatlacas, chichimecas y mexicas o aztecas, que ejercieron cierta influencia en el estilo de vida de los naturales en cada período. En las ruinas sobresale el edificio de adoratorio central, según los estudios, dedicado a Ajécatl Quetzalcóatl, dios del viento y la bondad, o serpiente emplumada, cuya construcción consta de un templo circular de 30 metros de diámetro y 4 escalinatas. Está formado por grandes cuerpos que señalan los distintos periodos de ocupación. Este templo tiene un pretil con ventanas cruciformes, llamadas troneras, quizá la única edificación precolombina con estas características en América. Las ruinas de Ixtlán tienen el sello de la cultura aztatlán, que comienza en la demarcación de los ríos Suaque y Petatlán al norte de Sinaloa y se extiende hasta el centro del país. Estos montículos tienen la influencia tolteca
y antecedente en la cultura de las llamadas tumbas de Tiro, grandes excavaciones donde los indígenas colocaban a sus muertos, según precisa el antropólogo Raúl Andrés Méndez Lugo, director del Centro INAH Nayarit. Esta tradición arqueológica de tumbas de Tiro se llama así por el estilo arquitectónico de las tumbas, que era un tiro que tenía de 3 hasta 16 metros de profundidad, y en la parte inferior se abrían unas cámaras donde depositaban a los difuntos, y junto con los difuntos pues una serie de ofrendas, donde hoy las miles de piezas que tenemos en los museos aquí en Nayarit provienen de las tumbas, de las ofrendas en las tumbas de Tiro. Los montículos desenterrados ofrecen distintas elevaciones y tamaños. Son plazas divididas en 3 secciones equidistantes del adoratorio principal y están dispersos a los 4 puntos cardinales. Algunos de ellos conservan trazos de columnas para techumbres. Se cree que este mismo tipo de edificaciones se encuentre disperso en unas 100 hectáreas de la zona, aún no recuperadas, según los vestigios encontrados bajo la autopista Tepic-Guadalajara. Estamos en una zona con una influencia tolteca muy importante. El estilo arquitectónico de nuestras estructuras piramidales tienen ese estilo de la expansión de la cultura tolteca. Tenemos una serie de edificios en palacios que tenían columnas y que además es de suponerse que terminaban en una serie de estructuras de palapa como tipo de sombra. Algunos techos de terrado también pudo haber tenido, pero estaba dedicado, este es un centro ceremonial dedicado a Ejecatl-Quetzalcóatl, dios del viento. La zona arqueológica de Ixtlán, Nayarit, se encuentra en la hondanada que forman la Sierra de Pajaritos al sur y la Sierra de San Pedro o Juanacata al norte, en las proximidades del volcán Ceboruco. Se cree que tenga un desarrollo alrededor del año 300 a.C. y recibe la influencia tolteca en el periodo estimado del año 900 al año 1350 después de Cristo. Constituye ahora uno de los muchos sitios arqueológicos que se han encontrado en el estado de Nayarit. Así, Ixtlán, el que fuera un pueblo hispano de trapicheros, ganaderos, arrieros y comerciantes, de mucha influencia entre las familias de Tepic y Guadalajara, perdió su trascendencia con la apertura de las modernas vías de comunicación, pero ahora resurge en el ámbito internacional, ponderando el valor de la vida precolombina ante el descubrimiento de sus ruinas arqueológicas. Las pirámides de mayor valor cultural restauradas al norte del continente americano. Pues ahora nos encontramos en Alaska, al Polo Norte, aquí junto a este importante glaciar, para mostrarles a ustedes el delta del río Cooper, que es la desembocadura de este importante río, convertido en el principal humedal donde se alimentan, donde se reproducen los chorlitos y algunas otras aves playeras que tienen como destino durante el invierno la costa del estado de Sinaloa, particularmente el municipio de Angostura, y esta interrelación es muy importante que ustedes conozcan para preservar los ecosistemas. El delta del río Cooper, ubicado a orillas del Golfo de Alaska en el Polo Norte, es el paraíso de las aves playeras del mundo. Por su vasta extensión y riqueza biológica, está catalogado entre los humedales más productivos del planeta.
La importancia de los humedales de América para la sobrevivencia de estas aves está llevando a organismos internacionales de conservación y a autoridades de gobierno a establecer lazos diplomáticos para proteger los ecosistemas en todo el continente. El delta del río Cooper o río Cobre, que entrega sus frías y torrenciales aguas al Golfo de Alaska, conforma el más grande y continuo terreno húmedo del norte del Océano Pacífico, cubriendo una superficie de 700,000 acres. El extenso humedal establecido sobre una gran llanura está cubierto de pastizales, matorrales y una gran extensión de terrenos marismeños fangosos y arenosos que se descubren con el ciclo de las mareas, ofreciendo muy variadas características que lo vuelven especial para la sobrevivencia de las aves playeras. El río Cooper arrastra las aguas de las gélidas montañas Kugach para desembocar junto a la ciudad de Córdoba, el lugar más estratégico a donde concurren unas 36 especies de aves playeras, llegando a concentrar durante la primavera a alrededor de 5 a 7 millones de aves, entre las que destacan los correlimos de Alaska y correlimos común. Para penetrar esta zona y avistar las aves en su hábitat, se requiere de aerobotes que se desplazan por las frías aguas. Hasta allá concurren los investigadores y turistas observadores de aves. Esta franja húmeda del Polo Norte es usada por las aves playeras como sitio preferente de alimentación por la gran riqueza biológica que ofrece el litoral, ante la abundancia de ostrillas de almeja macoma rosa, gusanos marinos y otros moluscos. Las aves playeras usan estos sitios para comer abundantemente y acumular energía suficiente para hacer asombrosos vuelos, pues durante el invierno emigran al sur del continente americano, llegando a cubrir una ruta desde Alaska hasta Panamá. Son capaces de volar a hasta 32,000 kilómetros en su viaje de ida y vuelta, volando más de 70 horas continuas sin descansar. Por la trascendencia que los humedales costeros del continente americano tienen para la sobrevivencia de estas aves viajeras, el Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norteamérica, que administra la conservación y manejo de las especies de fauna silvestre en el delta del río Cooper, está desarrollando programas de vinculación con organismos internacionales de conservación y autoridades de gobierno, buscando establecer programas semejantes que den seguridad a las aves playeras y a la par rentabilidad y distinciones simbólicas a los sitios visitados por estas aves, según comenta Jim Chu, director del programa para la Iniciativa Internacional para la Conservación de las Aves del Delta del río Cooper. Una de las iniciativas es el ligar las comunidades con las aves playeras a través del delta del corredor migratorio. Estamos aquí viendo en Córdoba para ver si podemos trabajar de manera coordinada. Estamos trabajando coordinadamente con ProNatura para incrementar la conservación del hábitat y el conocimiento de las aves. Como parte de esta iniciativa, se ha logrado involucrar a las autoridades del municipio de Angostura, del estado de Sinaloa, en México, para establecer programas conjuntos de conservación. Esto se da en virtud de que la bahía de Santa María, ubicada en la costa del centro de Sinaloa, es el sitio más rico del noroeste de México, donde las aves playeras pasan el invierno en su ruta migratoria de Alaska a Panamá. En Angostura, organismos internacionales han hecho estudios migratorios del playerito conocido como Calidris mauri y se respaldan trabajos de educación ambiental. Se busca ligar los sitios hemisféricos en apoyo a las aves playeras, afirma Jicotencal Vega Picos, director de ProNatura Noroeste, Sinaloa. Bueno, en los últimos 3 años hemos estado trabajando de manera coordinada con el Servicio Forestal de los Estados Unidos tratando de implementar una iniciativa que la idea es ligar
sitios de importancia hemisférica dentro de la red hemisférica de reservas de aves playeras, a través de una especie que es compartida por todos estos lugares, que va desde Panamá, la bahía de Santa María en Sinaloa, la bahía de San Francisco en Estados Unidos, la bahía de Vancouver en Canadá y el delta del río Cooper. Aunque muchos habitantes costeros de la región de Sinaloa, en México, llegaron a pensar que los chorlitos o tildíos, como se les conoce, eran aves regionales, ahora sabemos que son especies compartidas en todo el continente americano. Son embajadores que no tienen fronteras, que están abriendo amistad inimaginable entre los gobiernos del continente. Mientras rinden fruto los primeros programas de conservación internacional, en Alaska, el delta del río Cooper seguirá siendo durante el verano el paraíso de las aves playeras, una vasta superficie de lodo frío donde se dan cita millones de corazones palpitantes. Con esta panorámica de la zona arqueológica Los Toriles en Istrán del Río, estado de Nayarit, le damos las gracias por seguirnos en casa. Lo esperamos la próxima semana con interesantes temas.